Bueno, a propósito de Psipod, era Psipod, sí, cierto, me quedé medio colgado porque hice un par de videos off the record, digamos, off the redes. Pero estaba pensando, 5 de la mañana, que me levanto a mantener lo que podríamos decir mi energía vital alta en momentos donde es más necesario que en otros, en realidad siempre es necesario. ¿Qué sería la energía vital para la psicología? Bueno, es muy difícil porque hay perfiles energéticos de psicoterapias las que son basadas en teorías de corte energético, que hay psicólogos que han hecho eso en la historia, pero bueno, ya hace un tiempo que la psicología no trabaja con ese tipo de perspectivas, al menos de manera consensuada en su mayoría de las propuestas teóricas, tanto acá en Argentina como en el mundo, según tengo entendido. Lo que no quiere decir que sea inválido o que no te vaya a servir o que no me haya servido algo de corte energético, sea terapéutico, como puede ser un Reiki o un Yorei, que yo aprendí a administrar ese método japonés de medicina contemporánea, redundantemente en Japón, donde también estuve, junto con otras terapias complementarias, como es el arte floral, que no es Ikebana, es un arte especial que se llama Korinka, parecido al Ikebana, pero con otros principios, y la agricultura natural, que no es ni orgánica ni biodinámica, ni sustentable, ni agroecológica. Tiene otra metodología de sembrado con otros principios que le dan muchísima importancia a lo que es la energía vital de la tierra, digamos, de cómo mantener la tierra en un estado y cómo poder ingerir esa verdura en el mejor estado de la tierra y en el mejor estado de la verdura, que es cuando recién se corta. Básicamente lo que sería mantener bien el terreno. Yo para el año 2000, más o menos, cuando hablo, me hace acordar un poco cómo habla un cordobés que yo le consulté, que él también tiene perspectivas como médico, que son pro abonar el terreno, digo, pro mantener el terreno. También hay otro médico en Estados Unidos, que también hay otro médico en el sur. Digo, no quiero dar nombres, porque ¿viste? Después es como medio polémico, que uno sí es conspiranoico, el otro no, si el otro no sé qué. Pero me reconozco en los rictus de comunicación siempre que hablo, solo que no los nombro, porque bueno, una se va haciendo también a la hora de comunicar o de hablar, del trabajo con la voz o como terapeuta, de los sonidos que escucha. Yo como persona que escribo poesía desde los 8 años, me costó muchísimo tiempo sacar la voz de Irene Cruz de cualquier poema que yo leyera, pero sobre todo de los míos. Y la voz de Irene Cruz no es un evento metafísico, como muchas veces parece que las personas que trabajan con la voz están en una esfera que también es muy importante, que tiene que ver con o los campos astrales, o los campos áuricos, o el sonido, o el éter, o la terapia del sonido, de las vibraciones, de las frecuencias, que se cruza también con la física, porque obviamente que en última instancia somos átomos en movimiento, que en realidad son protones, neutrones, es decir, y además hay algo que son micro de eso, micro, que son los nano, y que es un nivel más chiquitito todavía de la materia, que es materia. ¿Qué es materia? No es matemática. Bueno, sí, también, pero materia, que veías más en física capaz, o en química, o en físico-química en mi caso, en secundario, es algo que se toca, sólido. Pero ese sólido estaría en movimiento, solo que no lo vemos como la voz. Es decir, vos cuando haces así con el aire, haces un movimiento de un montón de músculos de tu cuerpo, de respiración, de todo, y sale un aire, que es un aire. Que, por ejemplo, cuando yo, ahora que me levanté, no hago, ponele, no vocalicé, pero espera un minutito, ¿eh? Yo saqué un aire y por ahí se hago. Bueno, me parece que no sé cuándo se prende esto, porque lo moví, se prendió, no lo sé. No, por el sonido, mira, rebotó el sonido y prendió la cámara, la segunda cámara del teléfono, que perdón no las usar. Entonces, ese sonido, 5 de la mañana del día 18 de junio, en Buenos Aires, ese sonido que hace el, digamos, que hace el aire, digamos, ese sonido que sale de mi boca,
¿sí? Que expulsa aire. Ese aire es un aire como cuando yo hago... ¿Ves? Mira. Ay, no, yo lo veo pero no se ve. No soplo tan fuerte, a ver. Viste que ahí parece viento. Pero soy simplemente yo, acá estoy, soplando unas flores. Lo mismo cuando inflas un globo. Cuando inflas un globo, ese cacho de aire que infla el globo es algo. No es lo mismo que nada, no es lo mismo que un globo vacío. Hay algo ahí. Después podemos ver si es, como es helio, cuando viste esos globos que inflan, que son como una magia, o después es, no sé, tu CO2 que está purificando y tiraste el aire, o no, o bueno, todo eso empezó a cobrar muchísima más importancia a partir de los virus respiratorios y de todas las problemáticas a la hora de el COVID, sobre todo en pandemia. A mí me tocó, particularmente en este mismo espacio, tener que discontinuar la actividad como cantante y como psicóloga que integraba canto, yoga y psicología. Porque claro, presencialmente era muy complicado. Me acuerdo que yo había puesto ahí en el pasillito carteles para las señoras que venían, había 3 grupos de señoras mayores de 60 que venían angustiadísimas. Empezaron 1 o 2 a venir con barbijos, había una que venía del Brasil también, me acuerdo, estaba recién llegada. Y bueno, era muy difícil porque era marzo de 2020 y a partir de ahí tuve que redisfrazarme para hacer cosas virtuales con el canto, con todo lo que eso implica del efecto para la voz. Eso luego en el Congreso de Actualización de Ansiedad en pandemia lo veíamos la saturación de los terapeutas, los psiquiatras y los médicos por el efecto de uso de la pantalla celular o computadora, sobre todo computadora, a la hora de dar talleres como yo daba con muchas personas, donde el efecto que una hace con la voz en general es gritar. Porque la sensación es que, claro, hay alguien en Jujuy, hay alguien en La Quiaca, hay alguien, ¿no?, en la quebrada Mahuaca y hay alguien que está en Alaska y están todos ahí en el medio de un call o de un Zoom o de estas cosas nuevas para mí, ni hablar para manejar, pero además para habitar, como alumna o como docente o como psicóloga en una sesión, digo, y todo ese espacio de la distancia de una pantalla, como si yo tuviera la flor acá, es un espacio ciego, si se quiere, donde vos estás... Mira, todavía se movió ahí. Ni hablar cuando cantás y ni hablar cuando hablas. Y ni hablar cuando no sabes todavía emitir tu sonido que sale con ese aire que estamos soplando. Eso es aire. De una manera eficiente o de una manera eficaz. De modo de no gastarte, ¿entendés? Inflar el globo, que yo siempre lo pongo ejemplo cuando hago los talleres, que pongo un globo, no inflas el globo ¡fu! De golpe, o lo inflas suavecito, y lo vas soltando al globo y lo soltás suavecito, lo soltás de golpe, y eso es lo mismo que pasa en la boca, lo soltás de golpe o no, y esa administración, si vos querés hacerla desde la nariz o desde la garganta, estás al horno con papas. Yo no lo estudié mucho, porque la verdad que a mí me quema, no soy fonoaudióloga, me quema la teoría biológica de anatómica, entonces no soy buena para eso, pero lo experimento en mi anatomía. Y ya te digo, y te lo garantizo, habiendo leído bastante teoría igual, pero no la puedo reproducir porque no la fijo, como fijo otras experiencias o testimonios de alumnas o experiencias de alumnas que las veía padecer, tanto administrando servicios por las redes, como cuando vuelven al presencial en 2022 en los talleres, a mediados de 2022, después, digamos, como para la primavera, y las veo con muchos problemas, mismo en 2023 o 2024, chicas con problemas en laringe, que siempre estuvieron, pero que yo les empiezo a prestar bastante atención porque son muy jovencitas y porque sobre todo ahí aumenta en pandemia la cantidad de personas que quieren cantar. Yo investigaba eso en paralelo de todo el caos que era la pandemia, aquí en este mismo lugar, Peña y Bustamante, y resulta que en Italia había una población especialmente envejecida, y se usaba muchísimo. Yo conocía Roma ya, pero no conocía el resto de Italia, que conocí el año pasado, en 2025, en otros lugares, Liguria, Florencia, varios lugares de Florencia,
Liguria estaba en Florencia o era en otro, bueno, en otra provincia me parece, ¿no? Sí, Liguria, las Cinque Terre, Florencia, con Lucca, Siena, bueno, por ahí no bajé hasta Pisa, bueno, Florencia ni hablar, y luego estuve en Roma, o sea, eso era la Toscana, con los pueblitos en el medio, que eran un montón, que eran una maravilla, ya me los olvidé casi porque no tengo ni un souvenir me quedó. Luego fui a Venecia, Murano y Burano también, a esas islas y todo. Luego estuve en Roma, todo eso en el 2025. Las 2 veces estuve en Vaticano, tanto el 19 como en el 20, eso es walking distance, todo walking distance en Roma, salvo alguna vuelta que tuve que llegar a las excursiones vaticanas en horario. Y bueno, y todo eso implicó tener un antes y un después de pandemia de, por ejemplo, Trastevere, que para mí fue un universo distinto, por más que a mí me digan que no, y lo mismo del Vaticano, que para mí fue un universo distinto, por más que me digan que no. Lo mismo fue la zona del Coliseo, lo mismo la Fontana. Cuando yo digo distinto es diferente como fue París las 5 veces que fui, y diferente como fui a Madrid 3 veces. Las últimas 2 veces a Madrid estaban mucho mejor que la primera. Todas las 5 veces que fui a París estuvo cada vez peor. Y las 2 veces que fui a Roma, la segunda fue peor. ¿Qué es? Yo no lo sé. Pero es una experiencia así subjetiva. Como sea, porque yo no estudio datos, digamos, de estadísticas, salvo en pandemia, que me tuve que ocupar específicamente de mi salud como ciudadana y de la responsabilidad de lo que implicaba en ese momento ser una persona que trabajaba con personas en el área de la salud mental, donde la salud mental es un aspecto de la salud física y donde la salud física es un aspecto de un ministerio, que es el Ministerio de Salud, y de una responsabilidad gigante a la hora de atender a una persona, que no es lo mismo ser una profesora de canto, no es lo mismo ser una fonoaudióloga, no es lo mismo ser una terapista ocupacional o una psicomotricista, tampoco es lo mismo una musicoterapeuta, menos es lo mismo una persona counselor, coach o terapeuta de la voz o terapeuta de la respiración o profesora de yoga o terapeuta del sonido o neurocoach habitacional, generacional o de la niña interior. No es igual. Yo no estoy cuestionando si es mejor el tapping, el topping o el doping. A mí me da exactamente igual lo que sea mejor para vos. Simplemente tengo para decirte que no es igual lo que vos también sabés, pero tiene ya en principio diferente nombre. O sea que igual no va a ser. A partir de ahí podemos cuestionar dónde están los niveles de autoridad, de jerarquía, etc. La verdad de la milanesa, en mi aspecto, compartiendo esta experiencia, es que la administración del aire es un fenómeno, y esta palabra yo no la pude entender mucho, pero te la voy a decir, biomecánico. Y básicamente que si vos no estás con actividad física de muchos tipos y tenés dificultades a la hora de tu voz cantada y no te gusta, metele pata. Porque las profesoras no te van a decir eso. Te van a decir que vocalices como si fuera integrando todo el cuerpo, que no te explican cómo es, salvo un ratito una colchoneta o una meditación mientras ella responde los mensajes. Eso me ha pasado años enteros. Una profesora guiando una meditación, cuando vos entrás, una relajación que ya la sabes hacer durante 15, 20 minutos, mientras ella está contestando los mensajes de WhatsApp. Eso para mí es un choreo a mano armada. Yo no me quejé, estaba sometida a las mejores profesoras que había durante la pandemia y después de la pandemia también. Por eso digo que las personas que hablan de la voz como un instrumento del alma, del corazón, terapéutico, con armonización de los chakras o del jara, que es el centro vital para la energía chi, digamos, o ki, no sé cómo le dicen en Japón, o por ejemplo las personas que separan más para hacer como un mix occidental entre los chakras, los Villa mantras y por ejemplo, bueno, hay muchas chicas que hicieron muchas fortunas siendo seguramente alguna pareja de alguien en Miami o en Estados Unidos o mismo en Brasil, haciendo libros sobre sanando
con la voz, sanando la voz del cuerpo. Hay gente que hizo mucho dinero haciendo videos y libros diciendo que hacen yoga vocal o yoga de la música o incluso terapia del yoga, yoga del canto, el canto es un yoga. Todas esas son frases que no tienen que ver con la filosofía del yoga. Esto es importante decirlo. Yo la verdad que en lo personal amplifiqué mis estudios del yoga a más de una escuela, pero poco, no profundicé tanto, tengo que decir. Seguramente hay algún especialista que es solo especialista en la escuela de Nueva Delhi, por decir, otros que serán solo especialistas de la escuela de Bangalore, que además hay muchas escuelas en Bangalore y en Nueva Delhi, pero supongamos que tomamos una. Entonces vos vas a tener que el sánscrito o los lenguajes en la India o las lenguas madres es una raíz con un montón de variedades y todo eso afecta a la escritura antigua, que supuestamente es una, pero bueno, es una con muchas traducciones, que va a depender de vos en qué idioma la leas y quién hizo el traductor. A nosotros como psicólogos nos pasaba Freud, Amorortu, López Ballesteros. Si hablabas alemán era mejor. Si hablabas francés era mejor que hablar español solamente. Si hablabas inglés no te servía mucho, la verdad. Como en mi caso. Digo, te servía para otra cosa porque Watson, Skinner, todos los que habían estado en paralelo y antes, que hablaban inglés, que desarrollaban teorías en inglés, o por ejemplo, bueno, creo que Melanie Klein, ¿no? Melanie Klein era en inglés, no, Winnicott, Donald Winnicott. Bueno, Donald Winnicott, por ejemplo, tenía una teoría extraordinaria. Yo recuerdo que era inglés, pero hablaba en inglés, ¿no? Sí, creo que Winnicott. Donald Winnicott era extraordinario, como era un placer leerlo. Lo mismo que Piaget, era una lógica hermosa. Sobre todo Winnicott a mí me interesaba más y los desarrollos de Melanie Klein también tenían algo muy interesante, diferente, con otro perfume, más o menos de los que yo recuerdo. Jung siempre era más encriptado, pero bueno, también es cierto que provenía, creo, de Suiza o de Alemania, que eran, yo no sé, o de Austria, no, de Suiza. Yo no sé qué se habla en Suiza, por ejemplo. No tengo ni idea si se habla en suizo, no sé. Nunca fui. Tampoco fui a Suecia, pero sé que se habla en sueco. Bueno, de casualidad, lo sé, ni idea. Tampoco fui a Austria, hay un austro no sé cuánto, creo que es, pero a mí me sonaba todo medio como alemán, porque yo no tengo el oído. En Holanda, por ejemplo, a mí me sonaba como Dutch. Yo decía, acá se habla alemán, ¿no? Después googleé cuando había Google, pues yo fui en el 97, y Dutch es holandés, no es alemán. ¿Entendés? Entonces, cuando yo después, recién del 97, conozco Frankfurt en un aeropuerto en el 2009 y después voy a, ¿dónde fui? A Berlín recién en 2025. Y entonces ahí ya el alemán es otro sonido, que seguramente es otro sonido que en Frankfurt, cuando estuve en el Metropol esa noche, que era un espectáculo. Es muy diferente que haber estado en el MIT, en el Adina, cerca de los de Brandenburgo y de todos los hospitales para 2025. Es un sonido, pero... Y que además está mixeado por los grandes turismos, por los grandes sonoridades. Yo no quiero ni saber lo que debe ser Nueva York, nunca fui, pero debe ser más o menos lo que yo estoy relatando, mucho más. Porque se supone que son las grandes capitales, ¿no? Bueno, acá en Buenos Aires, sin ir más lejos, pasa algo parecido, pasa que por ahí no son teutones o de rubios, de ojos verdes, la mayoría de los mixeados. O sí, porque el año pasado vinieron mucha gente de Ucrania y de Rusia y eran un público que era muy diferente de lo que era cuando, por ejemplo, 2000, no sé, 2003, yo me acuerdo que iba a colegios y el público también estaba bastante mixeado ya, pero eran de otras tonalidades de piel y de otro tipo de sonoridades, que tenían más que ver con las sonoridades del Perú, o ahora también del Ecuador hay mucho, de México, o de Paraguay, o de Bolivia, o de Uruguay. Y son sonoridades por completo diferentes. El año pasado, además de muchas personas de Rusia, acá en Buenos Aires, vi muchas personas de Brasil. Para mí era, pero, una cosa muy llamativa. A mí me encanta escuchar esa manera de hablar y no venían nunca acá. Ahora, si eso es un fenómeno que vos, que sos economista, lo podés justificar
por el cambio del dólar, del gobierno, no sé, ni idea. Yo te digo lo que pasaba acá en la ciudad, que además está con más obras como nunca estuvo en la vida. A mí me agota. Yo hubiera preferido estar todo el año pasado en Europa, me hubiera salido mucho más barato, yo estoy indignada. ¿Qué puedo hacer? Nada. Nada. Como estaba indignada, encerrada, pudiendo estar a 5 cuadras con un jardín en Palermo Viejo. ¿Entendés? Pues no me tenía que ir para tener un poco de pasto tan lejos. Podía estar alquilando, si hubiera tenido la plata, una casita con un fondo con verde a 2 cuadras de acá. ¿Por qué no me dejaban salir a la plaza y tenía un perro? Y no lo pude hacer. No lo pude hacer, no conté con el dinero, porque me hubiera encantado tener un espacio verde para pisar y hacer grounding y estar más saludable en pandemia. Estuve en 40 metros con un señor, un perro, reformulando mi negocio, pagando un alquiler en zona norte y con la plaza vallada con una cinta blanca que no se podía salir. Con un animal, repito, que no podíamos sacar. Y con vecinos que tenían, sin perro, 2 patios, por ejemplo, del mismo edificio y que nunca los ofrecieron. Invitaban a sus amigos. Y la perra mía la pasaba muy mal. De hecho, después tuvo problemas cardíacos que ya tenía, problemas de no sé qué y murió. Le agarró un surmenage, una vuelta en pandemia y después se murió. Y no era mía ni siquiera. Era adoptada, triple adopción, pobre perra. Había sido abandonada en el refugio, abandonada por la señora que quiso adoptarla y después la adopté yo. Además del señor que la cuidó 11 años. Entonces, yo digo, claramente, ahí donde la resiliencia es más necesaria que nunca, los vecinos empiezan a ser simpáticos, como me pasó a mí con los vecinos de piso. En Italia, el piso compartido es mucho más grande, al menos en lo que yo habité en Roma, por ejemplo. Entonces yo me imagino una pandemia en Roma y veía esas fotos también de los pueblos que yo no conocía. Cuando vuelvo de 2019 a 2025 y miro y digo, mirá, acá cantarían en esas fotos los señores que salían a los balcones y cantaban. Yo me preguntaba, ¿por qué yo no podía hacer esto acá en Peña? Salir al balcón con un parlante y cantar. Bueno, porque estaba casada con un señor corporativo que era serio y que no daba para hacer eso. Estábamos buscando familia y no podía hacer un espectáculo en un lugar donde no sabías si te iban a llevar en cana. Además, yo tenía una suegra a cargo. Yo no sabía si me iban a llevar en cana por hacer eso, porque no podía salir a sacar el perro. A ver si nos entendemos. 2, 3 meses sin poder salir, sin saber qué pasaba, sin poder salir a sacar el perro. Yo le decía, yo huelo algo raro, no sé qué es esto, huelo algo raro. Y bueno, en el huelo algo raro tenía que estar permanentemente reformulando mi negocio para trabajar, para poder laburar. A partir de ahí, vos fíjate, todo lo que yo te estoy contando, ¿en cuánto? En 31, 23 minutos. Vos fíjate la cantidad de puntas que vos podés sacar de este relato para desarrollar. Si yo me detengo en cada punta que a mí me tienta para contarte, no paro de hablar un montón de horas. Y me van a decir, no para de hablar. Si además estuviese apurada, lo haría rápido. Si además no me hubiera levantado a las 5 y además me hubiera tomado un cafecito y además estoy divertida, hasta por ahí cambio los tonos de voz, me hago la graciosa, porque bueno, soy artista de que nací casi, soy muy histriónica. Tengo un estilo histriónico de mi personalidad, que no me transforma ni en histérica de Freud, ni en loca, ni en nada. Digo, podría ser histérica para Freud, seguro que lo era. Digo, para esos psicólogos yo no era de las obsesivas. Entre obsesiva e histérica, mi estructura siempre fue histérica. Y eso es típico. Histeria quiere decir útero para Freud. Bueno, para Freud no quiere decir esa la palabra. De lo poco que me acuerdo del psicoanálisis, pero yo dentro del psicoanálisis, vos podías ser psicótico, neurótico o perverso. Perverso nunca, no me da el piné. Realmente no me da el piné. Psicótico podría darme el piné. Si no fuera por la vida que hice en mis primeros 20 años. O sea que ya a partir de ahí la psicosis no es una alternativa. Al menos
para el psicoanálisis. Repito, Freud, Lacan, Jung y todos los psiquiatras que laburan de manera psicodinámica, que siguen laburando, apoyando el paradigma o la mirada o las teorías o las tópicas del psicoanálisis, de cualquiera de sus variedades. Entonces, en el país hay psiquiatras psicodinámicos y psiquiatras biológicos. Yo no lo sabía. Pero sí sabía que hice un psicoanálisis, que era un poquito más contemporáneo, pero era psicoanálisis, y que cuando llego de Europa, ese psicoanalista trabajaba con un psiquiatra. Ese psiquiatra, ¿quién sería para vos? ¿Psicoanalista biológico, psiquiatra biológico o psiquiatra psicodinámico? Porque a vos no te explica nadie eso. Bueno, yo con el tiempo, gracias a Dios, aprendí después de 4 o 5 años de que sería, en el 90% de las probabilidades, una persona que trabaja en conjunto con una psicóloga que es psicoanalista, sería un psicólogo psicodinámico. Esa gente pertenecía a APSA. Asociación de Psiquiatras, no sé, de Argentina, ¿no es cierto? APSA. Bueno. Y luego tenías otro perfil de psiquiatra que también trabajaba con psicólogos en tratamientos combinados, pero trabajaba con psicólogos que empezaban a aparecer en mi época en más cantidad, sobre todo en las obras sociales, que trascendían el modelo Palo Alto sistémico que ya estaba instalado hace rato, pero que no laburaban en general con psiquiatras, simplemente con psicólogos, y aparecen los psicólogos cognitivo-conductuales que tampoco elegían trabajar con psiquiatras. De hecho, la idea era tratar la depresión siempre por manuales escritos en inglés, sin antidepresivos, porque había un montón ya de investigaciones validadas en Estados Unidos donde los antidepresivos no eran mejores en tratamiento combinado para ciertas depresiones. Donde ciertas depresiones y tipos de depresiones es un caldo de cultivo, echa la ley, echa la trampa, hecho la aloe vera con la espina, hecho que me hice ayer 3 tajos. Pero que posiblemente la aloe me salve. Entonces, claramente vos tenés derecho como paciente, y siempre lo tuviste, a saber qué tipo de teoría tiene tu psicóloga o tu psicólogo, a que te la cuente. Olvídate, el consentimiento informado es un papel que pudiste firmar o no. Digo, no. La ley realmente está con un nivel de ya está perimida para el ejercicio profesional actual. Existe, es verdad, pero digo, vos además tenés que, más allá de cualquier papel que puedes firmar en un apuro, estás agotada, no lo preguntaste, lo volvés a preguntar. ¿Qué tipo de teoría? ¿Qué fue lo que firmaste cuando firmaste? ¿Qué tipo de perspectiva teórica tiene tu psicólogo? Y sobre todo, si te van a mandar a un tratamiento combinado, que no es la primera elección de ningún psicólogo, salvo casos graves de entrada, y que requieren interconsulta previa, y que requieren sí o sí información previa de quién te deriva, en ese caso vos tenés que rápidamente preguntar, señor, ¿usted es psicodinámico o es biológico? ¿Cómo es su perspectiva? Porque el paciente queda muy desprotegido. A mí me pasó. Como paciente y como terapeuta, escuchando años de pacientes que vienen sin saber ni idea de lo que les dieron de tomar, ni idea quién les dio de tomar, ni idea lo que es el diagnóstico que les dieron, ni idea para cuánto tiempo tienen que tomar. Como no les jode y dicen que no les molesta, siguen tomando sin saber cómo serían sin esa medicación. Esto es un razonamiento que no te lo da nadie, pero tenés que pensarlo. Es muy difícil cuando estás adentro de una medicación o de una terapia. Te dicen, no, pero toma esto, estás bien, pero mira todo lo que hiciste, mira si ya te casaste, ya conseguiste los hijos, ya está, ya trabajás, ya estás bárbara. Pero, perdón, ¿y cómo sería todo eso de ahora en más? Porque ya todo eso supuestamente ya lo conseguí con la medicación. Y mi vida, como no puedo preguntar cómo hubiera sido sin la medicación, digo, ¿usted me asegura que va a ser mejor en el futuro sin la medicación? ¿Qué le hace pensar que por la medicación yo conseguí todo eso? Que por el equilibrio neuroquímico que usted me vendió o por la tranquilidad y del ansiolítico que usted me vendió, yo pude hacer mi familia, casarme, irme de vacaciones, tener el trabajo que quiero. ¿Qué le hace pensar
Eso se llama teoría de la atribución. Esa es una herramienta que es clave para que vos como paciente, yo siempre a mis queridas que han venido acá, digo, porque siempre una quiere a la alumna, después que la alumna se comporte cuando se va mal, es un tema de la alumna, pero una cuando recibe la alumna y cuando la recuerda en las dinámicas, porque a mí me viene rápido el círculo que se armaba acá, en este mismo lugar, yo digo, ok, ¿cómo quería a mis alumnas y cómo me gustaban esas dinámicas? Por lo que me han enseñado. Por lo que me han enseñado. Nada más. Porque a manejar las emociones hay que saber antes de recibir a las alumnas. Entonces, y por supuesto, estar dispuesta a manejarlas cuando se van. Si no, no hagas talleres seriamente en Argentina, mucho menos usando la palabra psicología o la palabra canto o la palabra terapia. Tenerlo en claro. Mucho menos formando gente. Pero bueno, esa es mi perspectiva, que soy muy estricta con respecto a lo que ofrezco, ni hablar si me voy a exponer ofreciendo mi servicio en redes sociales cuando nunca lo necesité. Ni lo hubiera elegido en primera elección. No me quedó otra porque tuve que trabajar. Y los códigos contemporáneos eran esos. Que creo que a muchos psicólogos también les debe haber pasado. Y no sabemos nosotros por ahí. Mira, en mi época estaba muy mal visto ya dar una tarjeta. Yo tenía las tarjetas, no las di nunca. Las ponía ahí, si quería se las llevaba el paciente. A mí me daba vergüenza dar una tarjeta para agarrar un paciente. Me las han pedido 1000 veces, no tenía. Entonces quedás desprolija porque parece que no tenés un peso y sos una loquita que le anotás el teléfono a una servilleta. Bueno, problema de la persona, ese no es mi paciente. A mí no me sirve que me pague fortunas un paciente que piensa eso de mí. No me sirvió nunca. Prefiero ser pobre. Y bueno, esos son aspectos de la ética profesional. La personal la dejo a tu antojo, pero la profesional se enseña, al menos en mi época se enseñó mucho. Yo la aprendí mucho. Los aspectos de la ética profesional como profesional de la salud, mental, psicóloga. No paré de aprender sobre ética profesional sin parar, durante toda la carrera, pero toda la carrera. Si vos no aprendiste ética profesional, era porque estabas distraída o distraído. Sobre la personal yo no me voy a meter, pero sobre la profesional, al menos la Universidad de Buenos Aires es un bastión que excluye de una manera, pero en mi época era, lapidario. Salvo algún señor de cátedra única, muy sujetado por muchas mujeres, era un universo eminentemente femenino, digamos, muy singularmente femenino con respecto a otras carreras. Toda la Universidad de Buenos Aires de Psicología, digo las dos facultades, la mayoría eran mujeres siempre, pero había muchos varones también muy pensantes y muy raros en su perfil. La mayoría no eran gays, según lo que recuerdo. Digo por la suspicacia de mi relato, que la anticipo. Y el asunto de la ética profesional era como decirte, desde el CBC era un brainwash para ese lado. Era como decirte, si había una dictadura en mi época en la Universidad de Buenos Aires, era la ética profesional. Era el leitmotiv. Y había una pelea tremenda por eso. Era tremendo. Se cruzaba el aspecto de ética profesional en todas las materias que se te ocurran. Se ve que era un algo que había quedado de alguna época a los profesores, o algo que yo tenía especial sesgo en comprender, porque comprendía el resto también. Pero ese aspecto era permanente, era un machaque que era una locura. Era realmente una pesadilla. Ahí donde vos decís, bajaba en línea, la línea más grosa era esa. Y después podíamos discutir si la otra línea grosa era psicoanálisis versus cognitivo-conductual versus sistémico, que venía como ahí siendo desplazado por los comportamentales, que después terminaron siendo los cognitivos porque eran más marketineros, pero eran conductuales. Pero bueno, no había que usar la conducta porque todos se enojaban con Pavlov. Bueno, todo eso. Pero claramente, si había un mensaje en todas las selectivas y en todas las principales, sea la cátedra que sea, era ese.
Digo, a mí me parece que si hay un por algo será valioso, es ese recuerdo mío, que seguro es compartido, porque yo estoy segura que un fenómeno que para mí, ahora lo descubro, tiene que haber sido colectivo, al menos de la gente de mi generación. Yo lo que me pregunto es qué pasó después, porque para mí es una gran inquietud lo que está pasando en términos de salud mental, las respuestas que hubo para la pandemia son una gran inquietud, y sobre todo lo que quedó después de la pandemia. Porque no puede ser el mismo tratamiento durante pandemia que después de la pandemia. No puede ser que ahora la terapia sea virtual, porque como lo podemos hacer en casa, la gente no tiene ganas de ir a los consultorios, que me pasó con el 90% de los pacientes. Digo, no puede ser en términos de, a ver, como poder ser es muy claro. Imaginaba ya en psicología de trabajo la licenciada Filippi, o después doctora Filippi, imaginaba un mundo, o mismo en psicología institucional, que era Mesano, imaginaban un mundo donde la computadora, donde todo iba a ser online y no íbamos a conectarnos y no íbamos a tener presencialidad. Y era un mundo de Huxley, de Ray Bradbury, donde estaban, qué sé yo, estaba el yo saturado, o mismo Habermas o Taylor o sociólogos o filósofos o lo que se te ocurra, y todos como medio por esa línea de no vamos a conversar más tete a tete, digamos. Lo que había Freud, ¿no? Que Freud no te miraba, pero empezaba primero con un cara a cara, que después eventualmente ibas a diván. Era así. Y a veces, si no podías, se va siempre cara a cara. Hasta que el paciente podía iniciar su transferencia y lo que consideran, y el paciente iba a diván. El paciente no llegaba al diván y se tiraba. Esto también es muy importante. Eso nunca pasó. Ese mito de que el paciente llega y se recuesta es un bolazo. Nunca pasó. El paciente llegaba, estaba en un escritorio y por ahí pasaba muchos meses, /años, hasta eventualmente recostarse en un diván donde el terapeuta no lo miraba. Y el paciente no miraba al terapeuta. Yo aprendí ese dispositivo analítico no como paciente de diván. No me recuerdo. Sí, hice diván también. Pero bueno, realmente yo creo que era así, porque, bueno, no sé, a mí se me ocurre que era así porque además, como estaba ubicada la silla del diván que yo iba, no estaba mirándome. Así que yo creo que tampoco me miraría a la cara, porque creo que había una cuestión que era atención flotante. Y sí, los terapeutas fumaban, comían chicle, fumaban pipa, eso pasaba. Pero no estaba mirando al paciente. Yo digo, ¿ese olor a tabaco no afectaba el significante del paciente? ¿El olor a pipa? A mí me hubiera afectado. A mí me afectaba el chicle, el sonido del chicle. Te la tiro. Me afectaba solo en el cara a cara. Ya cuando yo hablaba y asociaba, yo ya me irritaba por el mascada de chicle de mi terapeuta cara a cara. ¿Eso me hacía psicótica? ¿Eso me hacía perversa? ¿O eso era que yo no estaba alineada con quien había sido la terapeuta de mi papá años antes y que después trabajaba con un señor psicodinámico, que era don Julio, uno que supuestamente vive por acá, en Coronel Díaz? Entonces, yo digo, yo era la loca que a mí me molestaba que la señora comiera chicle, se metiera los chicles en la boca, mascara cuando hablaba, tirara el chicle al costado cuando me iba a hacer una intervención, y yo no la quería mirar mucho para que no se sienta incómoda. O yo llegaba y había olor a saumerio porque habían fumado, que había sido ella porque tenía olor a tabaco en el pelo, o la socia, que era la mamá de Joaquín, un compañero mío del secundario, de un año más grande que yo, un chico muy alto y flaco, con el que veraneamos un verano porque era el novio de una amiga mía, compañera, en realidad del año B. Yo era del A, la chiquita era del B, en ese momento jovencita, una médica actualmente. Entonces yo digo, claramente, la situación de un terapeuta que yo en mi secundario, yo ya estaba irritada porque mascaba chicle, que cuando llegaba de otra vez fumó, y había olor a saumerio, el mismo saumerio, y había veces que no había fumado y había puesto perfume, y otras veces yo ya decía otra vez fumó.
Yo, adolescente, que además fumaba a escondidas en ese momento. ¿A vos te parece que eso estaba bien? Digo, era mejor que fumara conmigo porque había psicólogos que fumaban directamente. Yo ya no iba todavía a la universidad, pero sabía que me esperaban años donde mis profesores fumaban conmigo haciendo el examen. Yo escribía psicopato apuradísima para que esté, porque no era larguísimo, lo quería contar, y me apuraba, y en el medio me prendí un pucho para apurarme. En realidad no fumaba, escribía todo y ya cuando quería disfrutar, porque digo, uy, lo hice muy bien, me fumaba un puchito, leía y entregaba. Me hacía hasta el tiempo para fumarme un pucho para disfrutar de mi narrativa. Me venía un 8 de mierda, un 9 con suerte, de psicoanálisis. Nunca te iban a felicitar. En el resto, por suerte, era un mimo al alma y yo también consideraba esto es para 10 y me venía el 10 y yo decía, amo a esta profesora. Pero no porque yo quería el 10, porque consideraba realmente que no había manera de hacer mejor ese examen. Y cuando yo decía me iba mal, me podía ir mal porque yo había estudiado para 10. Y si me venía un 8 y todo el mundo te decía, ¡ay, qué bien, un 8! No. Yo estudié y me rompí el alma, dejé todo el fin de semana de salir con mi novio, o con mi pareja concubina, que era Matías, que después fue mi marido, o dejé de salir con mis amigos al boliche, o dejé de disfrutar, o lo que fuera, o me busqué un disfrute estudiando, pero estudiando al fin 1000 horas, voy, rindo, y yo rindo para 10. Y yo entrego y yo ya sé que me fue mal. Cuando yo digo me fue mal, es que llego y me saqué un 9 o un 8. ¿Y qué te dice el resto? ¡Ay, viste, el exigente de siempre! No. Hay que desmitificar la exigencia. Una cosa es la excelencia y querer realmente. ¿Qué tenía de malo que yo me quisiera sacar un 10 en la Universidad de Buenos Aires, en mi carrera como psicóloga, que además me habían sugerido / prohibido que no estudiara? ¿Qué tenía de malo? Que igual yo siempre me quise sacar 10 en el secundario. ¿Eso me hace psicótica, perversa, neurótica? ¿Eso me hace obsesiva? Jamás fui obsesiva. Me enganché con obsesivos, por supuesto, como era la jerga, digamos, la boca de jarro de la interpretación salvaje. Entonces, a ver, ¿qué tenía de malo que yo cuando volvía decía, bueno, la verdad me fue pésimo? Y claro, me venía un 7 o un 6 que había, por ejemplo, promocionado con un 6. Y todo me decía, ¡ay, ves que siempre la misma! Y todavía me hostigaban en mi familia, mis hermanos, mis padres ya estaban hartos. Y con ese están hartos, ni te preguntaban ya y te decían, ay, total, siempre le va bien, mis parejas, ay, mis amigos, ay, siempre te quejas. No es una queja, señora, señor. Le digo por si a usted le pasa con sus hijos hoy. Yo viví todo el secundario y mis / 10, 12 años de estudiante universitaria de grado, porque estudié otras cosas. Bueno, y de posgrado también. De posgrado ya no tanto, porque ya ni me importaba que me sacaba, pero en la facultad hasta el diploma, que finalmente logré el maldito diploma de honor, en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, que yo hice, ¿cuántos años fueron? 7, más el viaje en el medio, fueron 2 antes, no, 5, bueno, no me acuerdo. Pero ponele que habrán sido 8 años de universitaria, 6 y 2 de la... 8 años de universitaria, ponele. Con el CBC y 2 años de una facultad privada, con medio año de descanso, 8 años netos, porque además me mataba metiéndome 3, 4 materias por cuatrimestre y materias de verano, para ir rápido, porque me había atrasado en el viaje a Europa y en estudiar una carrera que no quería, que era en la UADE. Con todo eso en mi contra, me mataba estudiando los fines de semana y quería un 10. ¿Estaba mal? Trabajando con pareja, saliendo también, no era que no hacía nada con la pareja, salía, me divertía, la pasaba bien y además quería un 10. Y estudiaba para eso. Y cuando me lo sacaba decía, al fin, alguien que me comprende. Y cuando me sacaba un 8 me la bancaba, pues yo ya sabía que me fue mal. Ahora, cuando yo sabía que me fue bien y me ponían un 8 y era un 9 o un 10 o era un 8,50, a mí me irritaba de manera soberana. Soberana. Y no te lo justificaban. Y si te lo justificaban, entonces yo lo que digo es, era un bastión de ética profesional, pero para los dos lados. Había gente que se malenganchaba un montón con la personalidad de los alumnos, ya te odiaban de entrada, era muy notorio. Es decir, pasaba de todo. Los docentes psicólogos también tienen problemitas.
vaya problemitas. Entonces yo creo que los grandes que ya habían pasado por muchos años de la facultad, que eran titulares de cátedra o algo, ya nos venían aleccionando sobre los aspectos de la ética profesional, sobre todo de los docentes o ayudantes de cátedra, entre tantos. Bueno, paro acá porque tengo que irme a caminar, estoy hablando como loca, no desayuné, me levanté a las 5 de la mañana, pero me parece que este concepto que me bajó como idea es clave. No iba a hablar de esto, pero para mí es capital. Si yo me saco 10 porque para mí estaba en un 10, voy a estar contenta. Pero no era porque hice el esfuerzo de 10 y es una injusticia el 9. Yo cuando leía ya de adulta en mi facultad, con muchos años de estudiante y con muchos años de haberme sometido a exámenes exigentes, pero al mango, de los cuales nunca me quejé cuando no me saqué 10, en la facultad de mi vida universitaria, yo ya sentí, después de 4 o 5 años de estudiante universitaria, que en algunos momentos yo ya tenía derecho a decir, señora, revise acá, porque esto no es un 7 o un 8, esto es un 9. ¿Sabes por qué no lo hacía? Por vergüenza. Me iba indignada, mascando mierda, perdón la expresión, porque estaba mal visto que gente que se había sacado 5 o 6 y yo sobresalía con un 7, me fuera a quejar. Esas son todas maneras de silenciamiento y de violencia pedagógica. Menores. Porque como de última yo aprobaba, nadie le molestaba. Ni en mi casa llegaba y mi exmarido me decía, ay, viste, siempre igual, y se acabó. Y yo me quedaba mascando miércoles. Digo, ¿pero por qué yo me tuve que sacar 8 en psicopatos si esto es una obra de arte? ¿De qué me estás hablando? Y yo realmente ni mandé a revisar el coso porque ya sabía de antemano que la mina me iba a cagar. ¿Pero por qué me iba a cagar? Pues ya la vi los comentarios que hacía sobre mí. Yo no le había dado ningún calce. Las interpretaciones salvajes, yo no le había dado ningún calce. Entonces, perdón, la mala expresión, pero yo ya conozco cómo es esto, y no solo me pasó con psicopato, me pasó con muchas materias. Con muchas, con materias del CBC, con materias, sobre todo, de corte psicoanalítico, en su mayoría. Pero a mí, yo amaba el psicoanálisis y escribía muy bien realmente, y me mataba como amaba el psicoanálisis y no iba a ser psicoanalista, lo disfrutaba, tengo todavía los apuntes de psicopato. Yo amaba, era de las que, pero me mataba estudiando. Pues además, ya amaba el psicoanálisis desde tercer año. Había estudiado psicoanálisis Freud y Lacan desde tercer año, segundo año, tercero. Entonces, cuando llego a la universidad y ya después de 10 años de estudiar psicoanálisis, haber tenido 2 novios psicoanalistas, / un grupo de amigos psicoanalistas 10 años mayores, me mataba estudiando, me ponían 7 u 8 y yo además estaba como infiltrada en la facultad pidiendo permiso, la verdad fue una experiencia para olvidar. Ojalá que no te esté pasando esto en una universidad privada. En la universidad privada no me pasó. Yo estudiaba, yo sabía mi limitación, sabía que análisis matemático no me quería matar o que en derecho realmente no es mi fuerte recordar las normas, y cuando me sacaba un 8 lo agradecía y decía, qué injusto, esto no estaba para 8. Pero estaba en la universidad paga. Y la vida es así. Así que bueno, ojalá que te sirva. ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Qué te iba a decir del aire? Me voy a tomar agua, ¿no? Pero no es tan importante la hidratación para el momento, ¿eh? Es clave siempre anticiparse para el bienestar. Cuando tenés que lidiar con un pollito o con alguna incomodidad, vos ya tenés recursos que capitalizaste. Eso es lo mismo que la terapia. Cuando el paciente ya está bien del problema principal y un poquitito más como para capitalizar, siempre va a ser mejor a futuro. No es que le quieras robar, pero eso no puede ser 10 años, ni 5, ni 3. Así que en mi sugerencia como terapeuta y paciente, si estás unos meses y ves que no resolvés lo que fuiste a buscar, busca opciones. Opciones que pueden ser psicólogos también, ¿eh? O sea, si fuiste a un psicólogo, puede ser otro psicólogo. Si fuiste a una psicóloga, puede ser otra psicóloga. Y lo mismo para el canto. Si vos fuiste a buscar algo y no lo resolvés rápido, no te enganches con la profesora de canto porque es peor que una psicoanalista y no tenés cómo defenderte. O porque no hacen factura o porque no tienen una matrícula de ejercicio profesional. Así que tened muchísimo cuidado, sobre todo también con las maestras de respiración, meditación, que no han hecho terapias. O que si han hecho terapias, pues ya no daban más y tuvieron que divorciarse.
Eso no es hacer una terapia, eso es ir a buscar una ayuda ya cuando estás hundido y al fondo. Conozco un montón que después te dan clases de meditación, se autodenominan terapeutas en las redes. Si vos te llevó a terapia después de tener un matrimonio, con o sin hijos, y te estás por divorciar después de no sé cuántos años de quejarte de lo mismo, y vos a terapia fuiste para divorciarte y lo lograste, eso no es éxito, ni de la terapeuta ni tuyo. Es, por suerte, diste con la terapeuta que lograste lo que vos querías. Pero tenés que hacerlo mucho antes, mujer. Y vos no sos para enseñar nada. Porque lamentablemente, tener un matrimonio y esperar hasta la última instancia para consultar, teniendo gente a cargo como una familia o siendo terapeuta, es la peor de las opciones. Por eso, la ética profesional del psicólogo no permite no tener un chequeo permanente de tu salud mental. O sea, los psicólogos no hacemos terapia solo porque la ley te dice tiene que estar en terapia. Debe hacerlo. Debe, y si no te gusta, si yo en mi caso hice 30 años de todos los psicólogos del país, dije, bueno, voy a buscar un perfil más adaptado, terapéutico siempre, de la salud mental que me regule. En la humildad de ya casi no tener pacientes clínicos, pero en la humildad de tener una mirada de alguien que me regule los procesos que no son procesos, es la vida, todo tengo proceso. ¿Qué es proceso? Proceso es que tenés que ir a un psicólogo. Si sos mamá, si sos papá. Además tenés que consultar a una orientadora familiar o una orientación a padres, pero tenés que hacer tu terapia. Y tu terapia es con un psicólogo, siempre. Si tenés hijos a cargo, es con un psicólogo. Esa es mi propuesta. Cuando agotes todos los psicólogos, empecé a ir al coach, a la respiración, podés complementar la psicología con el coach, la meditación, la respiración, pero siempre es el psicólogo, primera elección, siempre. Así como en una urgencia o en algo grave, siempre es de primera elección el psiquiatra. En una urgencia, pero emergencia, que no puedes hablar con el paciente, ni con nadie. Entonces, yo soy histriónica, doctor Freud, histérica, perversa, neurótica o psicótica. Y lo mismo parece, voz de pecho, voz de cabeza o voz mix. Registro de pecho, registro de cabeza. Y después te dicen, no, mire, usted, bueno, es histriónica con inestabilidades anímicas, puede ser bipolar o depresiva, ansiosa o traumadita. Es lo mismo, vas a la profesora de las grandes terapeutas de la voz de este país y te dicen, ay, tiene laringe inestable. Señora, gracias a Dios tengo laringe inestable. Pero usted todavía no se dio cuenta porque tiene una rigidez mental que no piensa. Repite. Como un loro, y no puede oír nada diferente. ¿Le quedó claro? A todas mis maestras de canto. Saluditos.